Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error DFERH01 que nos aparece en la Google Play Store. ¿Ok? Para ello yo les voy a dar tres posibles soluciones, así que te invito a quedarte a ver este video. La primera posible solución es que vayamos a menú, luego vamos a la parte de ajustes, nos dirigimos a donde dice aplicaciones. Voy a buscarlo, acá está, aplicaciones. ¿Ok? Cuando estemos allí, vamos a buscar la aplicación que se llama Google Play Store. ¿Ok? Google Play Store, por la letra G. Lo vamos a seleccionar y muy importante, vamos a darle donde dice almacenamiento. Luego de darle en almacenamiento vamos a darle en borrar caché y borrar datos. Ok, borrar caché y borrar datos. Cuando hayamos hecho esto, intentamos para ver si el problema se ha solucionado. Si no te funciona de esta manera, pues vamos a ir a menú, luego vamos a la parte de ajustes. Dentro de ella vamos a buscar la aplicaciones, opción aplicaciones. Vamos a seleccionarlo y vamos a ir donde dice Google Play Store. ¿Ok? Cuando estemos allí en la Google Play Store, vamos a darle en forzar detención. ¿Ok? Entonces volvemos a borrar los datos y el caché como hicimos anteriormente. Y en la parte de arriba, en estos tres botones que estamos viendo, en estos tres puntos, mejor dicho, que estamos viendo en la parte de arriba, vamos a darle y vamos a darle donde dice desinstalar actualizaciones. Cuando hayamos hecho esto, pues intentamos, reiniciamos el dispositivo o el celular y luego intentamos instalar o actualizar las aplicaciones de la Google Play Store. ¿Ok? Si no te funciona de esta manera, pues yo te invito a ir a menú, luego a ajustes, vamos a la parte de cuentas, donde dice cuentas, vamos a seleccionar la que dice Google. Acá, como estamos viendo, nos aparecen todos los correos que tenemos sincronizados en nuestro teléfono. Entonces vamos a seleccionar uno por uno. ¿Okay? Lo seleccionamos uno por uno y le vamos a dar acá en los tres puntos que estamos viendo acá arriba y le vamos a dar donde dice quitar cuentas. Ese proceso lo vamos a hacer con todas las cuentas que tenemos sincronizadas a nuestro teléfono celular y luego volvemos otra vez a sincronizar una cuenta de Google a nuestro teléfono y de allí intentamos instalar aplicaciones o actualizar o lo que tengamos que hacer. Bueno amigos, espero que les haya servido este video. Estoy 100% seguro que sí les va a servir. Son tres posibles soluciones. Espero que la comenten para ver si te sirvió o no te sirvió, cuál te ayudó, cuál no te ayudó. Entonces, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.